¿Has sentido últimamente que algo está cambiando a tu alrededor? Como si lo invisible comenzara a hacerse audible. Las escrituras ya lo habían anunciado cuando en Isaías capítulo 46 versículo 10 Dios declaró: yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Esta verdad es la clave que nos permite entender por qué, aun cuando las crisis se multiplican y la humanidad parece dividirse, nada podrá detener lo que está por llegar. Hoy exploraremos cómo estos acontecimientos revelan el avance de un propósito profético que ya comenzó a manifestarse. Te mostraremos cómo interpretar estas señales y comprender por qué Dios está moviendo lo que antes permanecía oculto. Prepárate para mirar el tiempo presente con ojos espirituales. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? En medio del ruido del mundo, cuando las noticias parecen repetir una misma historia de caos, muchos sienten que algo se está moviendo más allá de lo visible, como si una corriente espiritual recorriera silenciosamente la tierra, anunciando que un tiempo distinto se aproxima. Las escrituras ya habían dejado entrever que cuando los días parecieran oscurecerse, Dios levantaría señales que solo quienes tienen el corazón abierto podrían discernir. En Daniel capítulo 2 versículo 22 se nos recuerda que Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Una verdad que nos ayuda a comprender que nada de lo que hoy parece desbordarse está fuera de su propósito. Cada crisis, cada división social, cada palabra antigua que vuelve a resonar son parte de un movimiento que comenzó antes de que pudiéramos verlo. Un susurro divino que crece hasta convertirse en un llamado urgente. Al observar los acontecimientos actuales, muchos sienten que el mundo se dirige hacia un punto sin retorno. Pero cuando miramos la historia bíblica entendemos que Dios siempre ha permitido que ciertos escenarios se intensifiquen justo antes de revelar su intervención. Así ocurrió en los días de Moisés, cuando el pueblo de Israel clamaba bajo la opresión egipcia, sin imaginar que Dios ya estaba preparando al libertador en lo secreto. Éxodo capítulo 3 versículo 7 registra estas palabras divinas: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, pues conozco sus angustias. Esa declaración no solo revelaba su compasión, sino también el inicio de un movimiento que ninguna fuerza humana pudo detener. Del mismo modo, lo que ahora vemos como señales de desorden puede ser en realidad el preludio de una obra mayor que avanza con precisión. Muchos creyentes sienten en su interior una inquietud creciente, como si el espíritu se agitara ante algo que aún no logra definirse con claridad. Esta sensibilidad no es casualidad. Es similar a lo que experimentó el profeta Elías cuando tras el estruendo del viento, del terremoto y del fuego percibió a Dios en un silbo apacible. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 12 muestra cómo la voz del Señor no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo íntimo, en lo que solo escucha quien está atento. Y hoy, en medio del bullicio del mundo, ese silbo suave parece hacerse más constante, invitándonos a mirar el caos no como una amenaza, sino como un anuncio. La humanidad divide sus opiniones, sus creencias y sus caminos, pero esta separación también había sido anticipada. Jesús habló de tiempos en los que el amor de muchos se enfriaría, y aún así aseguró que quienes perseveraran verían la fidelidad de Dios manifestarse. Mateo capítulo 24 versículo 13 lo expresa con claridad: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta promesa permanece vigente mientras las señales se multiplican, recordándonos que ninguna crisis es capaz de detener lo que Dios ya decretó. Así, mientras el mundo busca explicaciones humanas, el propósito divino avanza con una firmeza que no puede ser contenida. Y aunque muchos sientan temor ante lo desconocido, quienes miran con ojos espirituales descubren que lo que se mueve en lo invisible no trae destrucción para los que confían en Dios, sino dirección, claridad
y un llamado profundo a estar preparados, porque lo que está por llegar no podrá ser detenido por nada ni por nadie. Cuando las personas comienzan a sentir una inquietud interior que no logran explicar, suele tratarse de un movimiento espiritual que se adelanta a los cambios visibles. Así ha sucedido en distintos momentos de la historia bíblica, cuando Dios preparaba el corazón de su pueblo antes de manifestar algo que transformaría por completo su realidad. Ese despertar interior no surge del azar, nace cuando el espíritu humano entra en sintonía con el propósito divino, incluso en medio de circunstancias que parecieran contradecir toda esperanza. El profeta Joel anunció que llegaría un tiempo en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y en Joel capítulo 2 versículo 28 queda registrado: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Este versículo revela que antes de que algo grande acontezca, siempre se despierta una sensibilidad espiritual que prepara y alerta. En la actualidad, muchos experimentan impulsos profundos hacia la oración, una percepción más aguda de lo que ocurre a su alrededor, o una claridad repentina acerca de decisiones que antes parecían confusas. Este despertar no debe interpretarse como inquietud emocional, sino como parte del proceso en el que Dios activa el discernimiento para que sus hijos no sean sorprendidos. De manera similar, Jesús enseñó que el Espíritu Santo guiaría a los creyentes a toda verdad. Y en Juan capítulo 16 versículo 13 afirmó: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En ese acompañamiento invisible encontramos la explicación de por qué tantos sienten que algo se mueve en lo profundo, aún sin comprender del todo lo que está por manifestarse. A lo largo de las Escrituras, cada vez que Dios estaba a punto de abrir un nuevo capítulo, primero despertaba el espíritu de aquellos que serían partícipes de su propósito. Así ocurrió con Samuel, cuando una voz lo llamó en la quietud de la noche. Ocurrió con Daniel, cuando vio visiones que anticipaban cambios que aún no se habían revelado. Y ocurrió con los discípulos, quienes empezaron a comprender la magnitud de la misión antes de que el mundo la reconociera. Ese patrón continúa hoy. No se trata de temor ni de confusión, sino de un llamado suave pero insistente que invita a prestar atención a lo que se mueve en el cielo. Este despertar espiritual es uno de los signos más claros de que nada podrá detener lo que Dios ya ha determinado. Cuando el espíritu comienza a sentirlo antes de que los ojos puedan verlo, es porque el tiempo se está acercando y la voz de Dios sigue guiando a quienes están dispuestos a escuchar. A medida que las señales se intensifican, también se hace visible una separación que atraviesa no solo a las naciones, sino también a las familias, a las comunidades y a los corazones. Esta división no es nueva, forma parte de los procesos espirituales que preceden a los grandes movimientos de Dios. Jesús habló de tiempos en los que la humanidad se vería dividida por causa de la verdad. Y en Lucas capítulo 12 versículo 51 expresó: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino división. Estas palabras no señalan un mensaje de conflicto, sino una realidad espiritual en la que la luz y la oscuridad ya no pueden convivir de manera indiferente. Cuando el propósito de Dios avanza, cada persona se ve invitada a decidir en qué fundamento desea permanecer, y esa decisión revela la orientación del corazón. La separación no se manifiesta solo en lo visible, comienza en el interior. Surgen convicciones más firmes, se despierta un mayor rechazo hacia lo que desagrada a Dios y se fortalece la determinación de caminar en obediencia, incluso cuando el entorno parece ir en dirección contraria. Esta tensión espiritual recuerda lo ocurrido en los días de Noé, cuando el mundo se había inclinado hacia la corrupción, pero Dios encontró en un hombre la disposición para caminar con él, aun cuando nadie más lo comprendía. Génesis capítulo 6 versículo 9 afirma que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé
En aquel tiempo, la separación entre quienes escuchaban la voz divina y quienes la ignoraban se volvió evidente. Y esa misma dinámica se repite en momentos decisivos de la historia espiritual. Las palabras de los profetas también anuncian esta división como parte de los últimos tiempos. En Daniel capítulo 12, versículo 10 se declara: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La diferencia entre quienes pueden discernir lo que ocurre y quienes permanecen en confusión no surge de superioridad humana, sino de un corazón sensible a la voz de Dios. Esta separación espiritual, lejos de ser motivo de temor, es una señal de que el propósito divino continúa su curso. En el mundo actual, donde las tensiones aumentan y las opiniones se fragmentan, esta realidad bíblica cobra sentido profundo. Lo que muchos interpretan como simple conflictividad social es, en verdad, un reflejo de un orden espiritual que se está alineando. Cuando la luz comienza a manifestarse con mayor claridad, expone todo lo que estaba oculto. Cuando la verdad resuena, desafía aquello que se opone a ella. Y aunque esta división pueda resultar incómoda, también confirma que el tiempo avanza hacia lo que Dios ha anunciado. Nada podrá detener lo que está por llegar, porque aún en medio de la separación, Él sigue guiando a quienes deciden permanecer en la luz. Cuando los acontecimientos del mundo parecen avanzar sin dirección, es en ese mismo escenario donde Dios comienza a mover piezas que no siempre pueden ser percibidas por los sentidos naturales. Lo que para muchos parece desorden o incertidumbre es en realidad una reorganización espiritual que se ejecuta con la precisión de un plan que fue establecido desde antes de la creación. Las Escrituras muestran repetidamente cómo el cielo actúa en silencio mientras la tierra atraviesa momentos decisivos. En Proverbios capítulo 16, versículo 9 se declara: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta verdad revela que incluso cuando el rumbo humano se dispersa, Dios sigue ordenando cada detalle para que su propósito avance sin interrupciones. Así como en los tiempos de José, cuando una serie de acontecimientos aparentemente desconectados lo llevaron desde la casa de su padre hasta el palacio de Egipto, Dios continúa utilizando procesos que a los ojos humanos parecen confusos para cumplir planes que solo se comprenden con perspectiva espiritual. Lo que inicia con movimientos sutiles termina convirtiéndose en manifestaciones que transforman la historia completa de un pueblo. Este patrón se repite cuando observamos cómo se cumplen las profecías, no a través de eventos aislados, sino mediante una sucesión de escenarios que al unirse revelan la mano invisible que dirige cada paso. En la actualidad, los cambios repentinos, la agitación en las naciones y las transformaciones sociales pueden parecer producto de circunstancias humanas, pero las Escrituras recuerdan que nada escapa al diseño divino. Isaías capítulo 14, versículo 27 afirma: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿y quién la hará retroceder? Esta declaración no solo señala la soberanía de Dios, sino que confirma que los movimientos invisibles que hoy inquietan al mundo responden a un propósito que nadie podrá detener. Cada transición global, cada cambio inesperado, cada palabra que resurge desde tiempos antiguos actúa como un recordatorio de que el cielo está alineando los tiempos. El mismo Jesús enseñó que cuando ciertas señales comenzaran a aparecer, significaría que el propósito de Dios estaba avanzando. En Mateo capítulo 24, versículo 33 dijo: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Esta proximidad no debe entenderse como una amenaza, sino como la afirmación de que el plan divino está desplegándose con rapidez.
En este tiempo, mientras el mundo intenta descifrar lo que ocurre, quienes observan con discernimiento comprenden que Dios está tejiendo cada detalle de forma silenciosa pero decisiva. Y aunque lo invisible no siempre se comprende de inmediato, lo que Dios ha determinado se manifestará con poder, porque nada podrá detener lo que está por llegar. En medio de las transformaciones que estremecen al mundo, la protección de Dios se hace evidente para aquellos que permanecen atentos a su voz, porque incluso cuando las circunstancias parecen oscurecerse, la Escritura confirma que el Señor nunca abandona a quienes buscan refugio en Él. Esta protección no es un concepto abstracto, sino una realidad espiritual que se ha manifestado repetidamente a lo largo de la historia. En el Salmo capítulo 91 versículo 1 se declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa revela que, aun cuando las crisis se multiplican, existe un amparo divino reservado para quienes deciden confiar plenamente en la guía de Dios. La preservación del remanente ha sido un principio constante en las páginas de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto enfrentando la incertidumbre de lo desconocido, el Señor los acompañó con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, simbolizando la dirección y la protección que solo Dios puede ofrecer. Este acompañamiento manifiesta que no depende de las condiciones externas, sino de la fidelidad divina que permanece inquebrantable incluso en los momentos más adversos. En Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 se afirma: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este versículo muestra que la verdadera fortaleza surge cuando el corazón reconoce que la presencia de Dios precede todos los caminos. En tiempos de incertidumbre global, la Escritura recuerda que el remanente no es un grupo definido por su fuerza humana, sino por su disposición a escuchar la dirección del cielo. Así como Elías fue sostenido por la palabra de Dios durante momentos de sequía, quienes se aferran a la voz divina encuentran dirección incluso en medio del tumulto. La protección no significa ausencia de dificultades, significa que el propósito de Dios se mantiene firme y que sus hijos no quedan expuestos a la deriva, porque Él mismo se convierte en su resguardo. El profeta Nahum lo expresó en Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. El remanente es preservado porque forma parte de un plan que no puede ser detenido. Cuando lo invisible se mueve, cuando las señales se intensifican y cuando la humanidad se divide, Dios fortalece a quienes han decidido permanecer bajo su palabra. Y mientras los acontecimientos continúan desarrollándose según el diseño divino, la protección del Altísimo se convierte en la garantía de que nada podrá interrumpir lo que Él ha decretado, porque su propósito avanza con poder incluso en los días más inciertos. Cuando las señales que se despliegan en el mundo parecen multiplicarse sin descanso, la certeza que emerge desde las Escrituras es que el propósito de Dios avanza con una firmeza imposible de contener. Lo que hoy muchos perciben como un movimiento invisible no es más que la manifestación de un plan que se ha estado gestando desde tiempos antiguos. Las palabras de los profetas continúan resonando con una claridad que trasciende generaciones y revelan que hay momentos en los que el cielo acelera procesos que parecían inmóviles. En Habacuc capítulo 2 versículo 13 declara: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta afirmación no señala demora, sino el cumplimiento exacto de lo que Dios anunció, y confirma que cuando llega el tiempo señalado, nada puede retrasar lo que Él ha decidido manifestar. La historia bíblica muestra que los propósitos divinos no dependen de la apariencia del escenario terrenal. Cuando Babilonia parecía invencible, Dios levantó a Ciro para cumplir su palabra. Cuando la tierra estaba marcada por la injusticia, Él envió a los profetas para restaurar el camino.
Y cuando la humanidad esperaba redención, Jesús apareció en el momento exacto en el que el mundo estaba preparado para recibir la plenitud de su mensaje. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 se afirma: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esta declaración no solo describe un hecho histórico, sino que muestra cómo el cielo actúa con precisión, revelando que cada acontecimiento tiene un propósito dentro del plan eterno. En tiempos presentes, esta misma sincronía divina continúa operando. Lo que parece acelerarse en el ámbito natural es un reflejo de lo que ya se ha establecido en el espíritu. Jesús habló de señales que se intensificarían como dolores de parto, indicando que aquello que fue anunciado se aproximaría con fuerza creciente. En Mateo capítulo 24, versículo 8 dijo: todo esto será principio de dolores. El lenguaje que él utiliza revela que lo que hoy inquieta al mundo es producto de una transición espiritual que prepara el terreno para un cumplimiento mayor. Así como el amanecer anuncia la llegada del día aún antes de que el sol se vea, las señales actuales anuncian el avance del propósito divino. Nada puede detener lo que Dios ha dicho, porque su palabra es inmutable. Los reinos pueden levantarse y caer, los sistemas pueden transformarse y las estructuras humanas pueden tambalearse, pero aquello que procede del cielo permanece firme. Isaías capítulo 55 versículo 11 declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta promesa revela que cada movimiento que hoy aparece ante nuestros ojos tiene una dirección que no depende de fuerzas terrenales, sino de una voluntad soberana que no puede ser revertida. Cuando se comprende esta verdad, el temor pierde su fuerza, porque lo que se aproxima no está guiado por el azar, sino por una mano que dirige con autoridad absoluta. El mundo puede interpretar los acontecimientos como caos, pero quienes conocen la voz de Dios disciernen que este tiempo anuncia el cumplimiento de promesas antiguas. Así como en los días de Ezequiel, cuando el Señor declaró que Él mismo abriría los sepulcros y levantaría a su pueblo, hoy también se observa un movimiento que rompe estructuras espirituales para dar paso a lo nuevo. Ezequiel capítulo 37 versículo 14 dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Esta declaración anticipa un despertar que ninguna fuerza humana puede detener. Mientras las naciones se agitan y las voces se multiplican, el propósito divino avanza sin interrupción. Lo que comenzó en lo invisible pronto será evidente para todos, porque Dios no inicia un movimiento que no lleve a cumplimiento. Y aunque el mundo intente resistir, aunque surjan obstáculos o se levanten oposiciones, cada una de estas cosas termina siendo absorbida por la voluntad del Señor, cuya autoridad no se ve afectada por los límites humanos. Nada podrá detener lo que está por llegar, porque cuando Dios determina un tiempo, ese tiempo se cumple con poder, claridad y una precisión que supera toda lógica terrenal. Al llegar a este punto, el mensaje que se levanta sobre todo lo que hemos visto no es uno de miedo, sino de llamado. Un llamado que atraviesa generaciones, que despierta corazones y que invita a cada persona a ponerse de pie en medio de un tiempo que clama por claridad espiritual. Lo que está por llegar no depende del ritmo del mundo, sino del ritmo de Dios. Y cuando Él decide mover su mano, nada en la tierra tiene la fuerza para detenerlo. Las palabras del Señor en Isaías capítulo 46 versículo 11 siguen resonando con autoridad. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Esta afirmación no solo señala la firmeza del plan divino, sino que revela que cada persona que escucha este mensaje tiene un lugar dentro de ese propósito. Hoy no miramos las señales para llenarnos de ansiedad, sino para encender una determinación nueva, una determinación que invita a vivir con los ojos puestos en lo eterno.
Nada podrá detener lo que Dios ha decretado, pero cada uno puede decidir si caminará alineado con ese propósito o permanecerá indiferente ante lo que se está manifestando. Este es un tiempo para levantar la mirada, para fortalecer el espíritu y para permitir que la voz de Dios sea la guía que marque el rumbo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 35: aún por un poco estará la luz entre vosotros, caminad mientras tenéis luz. Esa invitación sigue vigente hoy. Y ahora que las señales se hacen más claras, el Señor llama a cada corazón a responder, no desde el temor, sino desde la convicción de que Él sostiene todo lo que viene. Lo invisible ya está en movimiento y lo que Dios comenzó se cumplirá con poder. Este es el momento de afirmarse, de creer sin vacilar y de caminar con la certeza de que nada podrá detener lo que está por llegar.